ministerios con sus escuelas. Al día siguiente, después de desayunar y prepararme para, con Óscar, atender a los viceministros del país petrolero, quienes venían a tomar nota de cómo operábamos aquí, nos juntamos todos en la oficina de Óscar. Ellos eran 6 y habían alquilado un vehículo para 10 personas, así que después de saludarnos, abordamos el bus y Óscar les dijo que el primer ministerio que visitaríamos era el de educación. El chofer le dijo a Óscar que él conocía y que nos conduciría hacia él, amablemente le dio a Óscar un micrófono y él empezó diciéndole a los visitantes, este ministerio y los otros estaban plagados de trabajadores fantasmas, estos cobraban sus salarios y nunca llegaban a trabajar, eso sí, de su salario un tercio era para él, otro tercio para quien lo había empleado y el otro tercio para el ministro. Así eran todos los ministerios hasta que un grupo de conciudadanos que viven y trabajan en el extranjero y que entre ellos han de haber conciudadanos de su país, hay quienes trabajan para el gobierno del país del norte y decidieron hablarle a un congresista quien los ayudó proporcionándoles un fondo de unos millones de dólares, estos destinados para los países que conforman el Triángulo Norte de Centroamérica. Con ese poder se movieron y contactaron al socio de quien me acompaña, quien es el artífice de todas estas mejoras tanto para el país como también los otros 2 países, quienes operan exactamente como lo hacemos aquí. Ellos también nos visitaron y se les proporcionó la ayuda para que también se libraran de la corrupción. Al principio creíamos que con una llamada telefónica del norte era suficiente para que tanto el gobernante como sus ministros renunciaran a sus cargos, pero más tarde aprendimos que un poder, que todavía no sabemos de dónde viene, si es inteligencia artificial, financiada por el Consorcio del Norte, o es extraterrestre, pero maneja la mente de nuestros gobernantes y los hace firmar, renunciar, cambiar para el bien de sus conciudadanos, pero que ha funcionado, si nos damos cuenta creerían que la OIPLAS y la OPU iban a quebrar, como pasó en su país, ¿quién podría creer que su presidente hubiese dejado el poder? Bueno, lo que pasó ya pasó y lo bueno es que sin corrupción se pueden hacer muchas cosas como ustedes verán en este ministerio. Llegaron al edificio y el chofer se acercó a la entrada, ya Óscar había hablado con el ministro, Óscar les dijo que con el ministro se mantienen en contacto, ya que la empresa que yo lidero y el ministro de Finanzas somos los que supervisamos los gastos de este y todos los ministerios. Se bajaron y entraron, todo en silencio. Lo único que rompía el silencio eran las pisadas de los tacones de las viceministras que los acompañaban y cuando Óscar hablaba, después de tocar entraban a las oficinas, Óscar los presentaba y salían a visitar otras oficinas hasta que llegaron a la del ministro quien ya había abierto la puerta para que pasaran adelante, Óscar los saludó y el ministro me saludó y luego a los demás, diciéndoles que en este ministerio trabajamos con lo mínimo de personal. Únicamente con lo necesario, si ven mi escritorio yo lo mantengo ordenado a mi manera, ya que esta oficina, que al igual que las demás solo vienen a limpiarlas una vez por semana y lo hacen de sábado a domingo, lo importante es que tanto este ministerio como los demás cuentan con una guardería para quienes trabajan aquí, al igual que una escuela que atiende a los que van saliendo de ella. Claro, hubo un momento que tuvimos que abrir 1 o 2 aulas para quienes sus hijos ya tenían 3 o 4 años, pero usualmente se mantiene llena hasta 6º año, después los padres traen a sus hijos al trabajo y de aquí sale un bus con ellos, para un colegio que escogimos, que acepta a nuestros niños sin ningún problema, ya que en muchas materias como inglés, matemáticas y otras les hemos superado en notas, cualquier cosa que necesiten, estamos para ayudarlos. Uno de ellos dijo, por lo menos yo no tengo ninguna duda de por qué el país está constantemente progresando, los felicito, ya que no hubo otra intervención, se despidieron y se fueron a visitar la escuela, sorprendidos que el silencio reinaba en ella. Óscar tocó en la puerta de una aula y la maestra salió y nos invitó a entrar. Entramos y los niños sin que ella les dijera nada, se pusieron de pie, sin ningún ruido de escritorios al entrar el último sin intervención de la maestra todos dijeron, buenos días. En ese momento la maestra les dijo que se podían sentar y con el mismo silencio se sentaron. La maestra les indicó que la materia que estaban estudiando era geografía americana y si alguien quisiera hacer alguna pregunta la puede formular a cualquiera de los alumnos. De los invitados uno de ellos le preguntó al que estaba más cerca, ¿cuál es la capital de Venezuela? El alumno le contestó, Caracas señor. La viceministra le preguntó a una alumna ¿y la capital de Canadá? Ottawa, señora. Viendo a la maestra le dijo, la felicito y también felicito a la clase, muchas gracias, no hubo ninguna otra pregunta. Nos retiramos no sin antes ver que los alumnos ya se habían parado y los escuchamos diciendo buenos días, pasamos caminando por el resto de las aulas y en todas en silencio, solo se escuchaba la voz de él o la maestra. Al salir de la escuela uno de los viceministros preguntó, cuando están en recreo pueden hablar recio, todos nos reímos. Fuimos al Ministerio de Gobernación y lo mismo,
poca gente y bastante callado. Uno de ellos preguntó si había guardias o policías, que él no había visto más que un policía cada 3 o 4 cuadras. Oscar le contestó que desde que se había acabado la corrupción, también los malhechores habían disminuido tremendamente y que ellos sabían que hay mucha gente armada y que los jueces usualmente están a favor de la víctima. Siendo la hora de almuerzo al ingresar al microbús, Oscar le preguntó al chofer si conocía el restaurante Rendezvous. Él le contestó que sí. Oscar activó el micrófono y todos escuchamos lo que el chofer estaba diciendo, ya que en el año que pasamos en la escuela de automovilismo entre los cursos que recibimos está el reconocimiento y localización de los hoteles, restaurantes y bares de buena categoría, conocimientos básicos de mecánica, cortesía y el idioma inglés, antes de que nos graduemos y nos otorguen la licencia de piloto profesional de servicios de taxi y bus no mayor de 20 pasajeros. Ahora para buses extraurbanos tendrá que cursar un año más, ya que al salir de la escuela un piloto podrá operar buses extraurbanos, como camiones de carga pesada, casi como el tiempo que a un piloto aéreo le toma obtener su licencia, recordándonos que es más fácil volar que andar aquí en el suelo. Llegamos al restaurante y empezamos a descender del bus y ya estaba el capitán de meseros dándonos la bienvenida, saludó al licenciado y le dijo que la mesa estaba lista, nos sentamos todos y el capitán dijo, contrario a lo que dictan las reglas del restaurante, por esta vez habían incluido unos vinos que no están en el menú, pero por ser el propietario sobrino del señor, poniéndome la mano en el hombro, explicándoles que desde que su hermana y su esposo habían empezado el restaurante él y su esposa siempre lo han visitado y ahora que su sobrino lo maneja, continúa visitándonos y el licenciado uno de nuestros clientes favoritos les vamos a ofrecer ya que a ellos les gustan por sobre los demás vinos en nuestra lista. Tenemos el blanco y el rojo que acompañarán la carne o el marisco de su predilección. Para la carne tenemos preparadas 3 salsas, mostaza, café de París y mantequilla con ajo. Los mariscos de su gusto y lo recomendado por el chef, trucha con salsa de almendras o un robalo de 1 libra cocinado a su gusto. Los de mariscos que me lo indiquen por favor, eran 4 con salsa de almendra y el resto carne, con la salsa de café de París. Sin necesidad de voltearse el mesero que lo acompañaba se retiró. El capitán nos dijo que disculparan la rudeza pero que el licenciado había indicado que el tiempo que ustedes tienen es limitado. Terminando de hablar estaba y ya venían 2 meseros, el capitán se retiró diciendo que a la cocina iba a verificar los pedidos. Los carnívoros habían seleccionado término medio, cada uno de los meseros con una cubeta de hielo y 2 botellas de vino en cada una, ya venían abiertas pues ya les habían dado unos minutos para que se airearan. Sin preguntar empezaron a servir el blanco a quienes lo habían solicitado y el rojo a los demás. Preguntó uno de los viceministros que cómo hacían los meseros para saber quién había pedido blanco y quién rojo. Les dije que en una parte de la cubeta estaba indicado el número de asiento para que no hubiera confusión. A todos les gustó el vino, tanto el rojo como el blanco, jamás habían oído de esa marca, sin embargo todos dijeron que lo buscarían en el mercado libre del aeropuerto cuando regresaran a su país. Vinieron los platos y sin ninguna equivocación, los pusieron enfrente de cada uno, sin chistar palabra, más que espero lo deleite y se retiraron llenándoles las copas de vino. Uno de los viceministros dijo que definitivamente el dueño ha de haber estudiado cocina afuera del país. Suiza, le dije yo. Terminamos nuestros platos casi al mismo tiempo que el vino, no hubo ningún reclamo, al contrario, todos comentando lo bueno del sabor de la carne y el pescado. 3 meseros levantaron los platos y el capitán preguntó si alguien quería postre y café diciéndoles que acababan de traer un pastel de queso que sabía excelente y que también los que estaban en la carta, todos menos uno pidieron el de queso, él pidió un pastel de cereza, 3 pedimos capuchinos y el resto americano. Después del almuerzo uno de ellos se paró para pedir la cuenta, el licenciado le dijo que ya estaba cancelada, que abordaran el bus ya que el equipo de contabilidad estaba listo para la reunión. Nos levantamos y yo me despedí ya que contabilidad no es mi fuerte, que les deseaba un feliz viaje, el día de mañana hacia uno de los lagos más pintorescos del mundo y que cualquier cosa que necesiten que estamos para servirles. Todos abordaron el bus y yo llamé a la oficina para que me fueran a recoger. Al día siguiente nos juntamos con los doctores para desayunar, el del hospital de la ciudad y el director del país vecino del norte. Pedimos un desayuno ligero ya que había mucho que platicar y el director tenía un almuerzo. El doctor dio inicio a la plática y todo lo que yo le había dicho que dijera lo dijo. El director se quedó boquiabierto, dijo que jamás había oído de ese tipo de sangre, que había oído de una sangre sintética que la habían probado, pero por falta de oxígeno para que fuese transportada a los órganos que estaban en decadencia no había funcionado. Los animales a quienes se les reemplazaba esta sangre sintética solo permanecían con vida por 1 semana o un poco más,
Pero esta sangre de la que usted me está hablando, con menos de 1/1000ª de gota combinada de la sangre del paciente, logran un promedio de sanación de un 90% de los pacientes. Si usted no me lo estuviera afirmando, no lo creería, continuó diciendo, que hicieran unas pruebas en su hospital secretamente y si funcionaba, él personalmente hablaría con los hospitales universitarios de su país para incorporarlo en todos los demás. Él estaría hablando con sus socios en el hospital y al haber tomado la decisión nos llamaría para que fuéramos a hacer una demostración. Él ya había oído de esas píldoras que usan en un país del norte para el reemplazo de bacterias, sanas por deficientes, pero que la FEA no lo había autorizado para uso en su país. Yo le dije que tanto la OIPLAS como la OPU ya no existen, por lo que la FEA ya no está obligada a esperar órdenes de estas dos, por lo que de ahora en adelante cada país dicta sus reglas. Para lo que a la salud se refiere, el director preguntó si no será todo esto parte de lo que ese poder o inteligencia artificial que interfiere en los cerebros de los gobiernos corruptos, al igual que las farmacéuticas y las fundaciones que más daño, que bien, le han hecho a la humanidad. Yo creo que sí tiene mucho que ver. El doctor también estuvo de acuerdo, pedí la cuenta y la pagué. Le pregunté al director que a dónde quería que lo llevara, me dijo que iba a juntarse con unos amigos en el Hotel Royal, ya que allí se están hospedando y de allí lo llevaran al aeropuerto ya que su avión sale a las 6 de la tarde, nos despedimos y el doctor regresó al hospital y con el director nos dirigimos al hotel. En el camino me dijo el director, que si este experimento da el resultado que ustedes obtienen aquí, si lo logramos en mi país, creo que sería el último golpe a las farmacéuticas internacionales. Ahora cuénteme, ¿para cuántos años tienen ustedes sangre? Yo le dije que todavía hay suficiente hasta que se logre formular la sangre artificial o sintética. Llegamos al hotel y antes de bajarse yo le di mi tarjeta y le dije que estaríamos pendientes, que nosotros llevaríamos varias jeringas, ya listas y llevaríamos la cantidad necesaria de sangre para inoculársela a quienes ustedes hayan seleccionado, para que por un par de años ellos les puedan surtir de lo que necesitaran. Nosotros trabajamos con 5 donantes, nos despedimos, se bajó del carro y se encaminó a la entrada del hotel, se volteó y juntó las manos como si fuese a rezar. Yo le contesté levantando el dedo pulgar. Llamé a la oficina para ver si necesitaban algo, mi hijo estaba allí por lo que no había por qué ir, yo sabía que todo estaba bajo control. Llegué a casa y después de saludar a mi señora le dije que necesitaba hacer una intervención en la mente del jardinero por unos minutos, quiero ver si al salir de su mente lo podría dejar dormido. Yo sé que cuando estoy en la mente de alguien ya sea como acompañante o en total control de su mente, al salir, ellos vuelven a su estado de normalidad, quiero dejarlo dormido. Mi señora me dijo si no sería mejor probar con alguien que no fuera él, que buscara en la televisión a alguien que esté actuando mal, algo así como un malhechor. Le dije que tenía razón. Nos fuimos al estudio y encendimos las televisiones y buscamos en las noticias a ver si encontrábamos a alguien que estuviese siendo apresado o algo por el estilo. Resultó que en un canal estaban llevándose presa a una persona que la habían sorprendido por distribuir pornografía infantil. Cuando enfocaron la cara del individuo entré en su mente totalmente, me subieron a la radiopatrulla en el asiento de atrás, cerré los ojos y traté de relajarme al máximo y me dormí, salí de su mente, me quedé como acompañante. Uno de los agentes de seguridad le dijo a quien lo acompañaba, este delincuente parece que se durmió. El otro le contestó que posiblemente lo hacía para que le tuviesen lástima. El agente dijo que lo había apoyado con su navaja y este no había respondido. Bueno, le dijo su acompañante, ya vamos a llegar a la estación y veremos cuán dormido está cuando lo bajemos. De todas maneras llamaré a los bomberos a modo de que ellos lo examinen, no vaya a ser que los de los derechos torcidos nos culpen a nosotros de lo que le esté pasando. Salí de su mente y ya en casa le conté a mi señora lo que había logrado, pero como no habían cámaras no pude ver qué es lo que está pasando. Volveré a su mente pues quiero ver cómo quedó el malhechor. Continuará.